Curiosamente, para una nación que había visto estancarse varios programas importantes de diseño de barcos debido a los requisitos mínimos de alcance para operaciones en el Pacífico, lo que arrastraba a diseños por lo demás convencionales a una espiral catastrófica de tamaño y costo cada vez mayores. Al final de la Primera Guerra Mundial, fuera de un puñado de cascos experimentales, la Marina de los Estados Unidos no poseía submarinos de más de 1.000 toneladas de desplazamiento, ni siquiera cerca, a pesar de que tanto el Reino Unido como Alemania habían construido varias clases de tales embarcaciones. La construcción inmediata de posguerra había comenzado alrededor de la clase S de 8.900 toneladas, pero como la producción principal de la clase aún estaba en construcción y en proceso de puesta en servicio. A medida que la década de 1910 se convertía en la de 1920, los submarinos más modernos y avanzados de la Marina de los Estados Unidos eran los de la clase R, de aproximadamente 575 toneladas, normalmente tripulados por unos 30 oficiales y marineros. Debido a que Japón era la nueva gran amenaza percibida para los Estados Unidos, la División de Submarinos 14 o Subdiv 14, compuesta por 10 submarinos de la clase R, un poco más de un tercio de toda la producción había sido asignada a la creciente base naval en Pearl Harbor, Hawái. Aunque la base estaba en proceso de un crecimiento considerable, no se acercaba a lo que sería en 1941 y mucho menos a lo que se convertiría al final de la Segunda Guerra Mundial. Aparte de los propios submarinos, a principios de la década de 1920, los únicos barcos que estaban estacionados permanentemente allí eran embarcaciones de puerto o pequeños buques como barcos patrulla, y algún que otro barco que simplemente no iba a zarpar en un futuro cercano, como el crucero de la década de 1880, el USS Chicago, que se había convertido en el cuartel general flotante de la División de Submarinos 14 mediante el simple recurso de amarrarlo al final de un muelle cercano. Al mando de la División de Submarinos 14 del Chicago y del elemento submarino de toda la base naval estaba un comandante, Chester Nimitz. Y además de desempeñar 3 funciones, tenía que lidiar con una leve escasez de personal en la primavera de 1921. Ante la falta particular de oficiales capacitados con experiencia en ingeniería, Nimitz le pidió al teniente Clark, el antiguo comandante del USS R-14, que se uniera temporalmente a su equipo para supervisar las reparaciones y el mantenimiento de toda la división de submarinos, lo que dejó al R-14 bajo el mando de su segundo al mando, el teniente Douglas, con solo otro teniente a bordo. El lunes 2 de mayo de 1921, lo más emocionante que ocurría era que uno de los marineros del R-14 había llegado al final de su periodo de alistamiento y estaba siendo dado de baja formalmente antes de caminar la corta distancia hasta el Chicago para comenzar a tramitar su papeleo de reenganche. Estaría de regreso a bordo como tripulante antes de la hora del almuerzo. Sin embargo, en otro lugar se estaba gestando un problema. A finales de marzo, un gran remolcador de 1.000 toneladas, el USS Conestoga, una embarcación civil construida a finales del siglo XIX y principios del XX, había sido tomada por la Marina de los Estados Unidos. Unos años antes, había salido de San Diego remolcando una enorme barcaza de carbón destinada a reabastecer su destino final, que era Samoa Americana. Sin embargo, se esperaba que hiciera escala en Pearl Harbor durante un periodo que era justo a finales de abril. Pero ahora ha pasado poco más de 24 horas desde la última hora en la que se esperaba que hubiera llegado, y no hay señales de ella, y todos los intentos de contactarla por radio han fallado. De vuelta en la base principal, se ha estado trabajando en identificar qué barcos están disponibles para zarpar y cómo usarlos de la mejor manera en un patrón de búsqueda. Poco antes de la hora del almuerzo, a Nimitz le informan qué papel desempeñará su comando, y rápidamente ordena que 4 de sus submarinos, R-11, 14, 18 y 19, se preparen para pasar poco menos de 2 semanas en el mar. El resto de la división está en reacondicionamiento o reparación y no está disponible de inmediato. El propio Nimitz zarpará a bordo de una pequeña nave de patrulla, y a la división se le asigna barrer el área que es la ruta más probable que tomaría el remolcador para llegar a Hawái. De repente, las cosas empiezan a cambiar, y de un día tranquilo, ahora es una carrera frenética para llevar comida, agua fresca y otros suministros a los submarinos. La R-14 está, en teoría, aproximadamente al 70% de combustible cuando llega la llamada. Dices en teoría porque, técnicamente hablando, deberías medir cada uno de los 7 tanques de combustible para asegurarte de que los niveles físicos de combustible coincidan con lo que el libro de registro indica que debería haber, pero este proceso que consume mucho tiempo se omite por cuestión de rapidez.
Como el submarino consume un poco menos de 900 galones de combustible por día y tiene una capacidad total de poco más de 10.000 galones, queda claro de inmediato que no hay suficiente combustible a bordo. Así que se notifica al muelle de combustible que el submarino cargará un poco más de 3.000 galones al salir, llenándolo hasta su máxima capacidad. Para cuando el combustible está debidamente almacenado, con un procedimiento que comienza identificando los tanques de combustible que el libro de registro señala como vacíos o parcialmente llenos, se purgan cuidadosamente para asegurarse de que solo contengan combustible o aire y no agua, y luego esos tanques se llenan hasta contener solo combustible. Son alrededor de las 5 de la tarde y el R-14 gana la carrera en la división de submarinos, al ser el primer submarino de la unidad en salir al mar, en la operación de búsqueda. Con el R-18 luego la patrullera de Nimitz y por último el R-11 y el R-19 siguiendo a lo largo de la siguiente hora. Lo que no saben, al salir, es que todo el operativo no va a dar con nada. Sin que nadie lo supiera entonces, ni nadie más lo supiera hasta hace una década, la Conestoga y su tripulación ya habían desaparecido de este mundo hacía aproximadamente un mes. Parece que se toparon con mal clima frente a San Francisco apenas un día después de haber salido de San Diego. La barcaza se soltó del remolcador y, al hacerlo, abrió el casco del remolcador y el remolcador se hundió con toda su tripulación en la tormenta sin poder enviar una señal de auxilio. Pero, sin saber esto, el R-14 pasa los siguientes 9 días patrullando al sureste de las islas hawaianas. Pero lo único interesante es un barco de pasajeros que pasa y que no parece verlos ni responder a sus señales, y el hecho de que sus motores a veces funcionan de manera algo irregular. Cada vez que se detiene un motor para investigar, se encuentra contaminación de agua. Se revisan los filtros y se golpean los tanques, pero eso no parece solucionar el problema. Confundidos pero no demasiado molestos, el submarino continúa con su trabajo. El día 6 se descubre que parte de la comida está podrida, así que la tiran por la borda, y luego, durante la noche del 10 al 11, se transfiere combustible de los tanques de reserva, los tanques 1 y 7, a los tanques principales para mantener estos últimos llenos. Amanece el día 11, el último día de búsqueda antes de que tengan que empezar a regresar a casa. Hace calor, no hay brisa, y no han visto ninguna señal del remolcador desaparecido, pero esperan que tal vez alguna de las otras embarcaciones de búsqueda haya tenido mejor suerte. Pero entonces, justo antes de las 6 de la tarde, los motores empiezan a fallar. Llega un informe de que otra vez hay agua en el combustible. Se ha iniciado el proceso de purga y en menos de 10 minutos ya están en marcha de nuevo. Pero luego, solo 20 minutos después de eso, el motor de estribor se apaga, incapaz de extraer suficiente combustible para seguir funcionando. Mientras la tripulación de la sala de máquinas trabaja en esto, suponiendo que se trata de más contaminación por agua, el R-14 continúa con un solo motor, algo que ya han hecho varias veces durante la búsqueda para dejar que los motores se enfríen y para ahorrar combustible. Pero a las 7:22 el motor de babor también se apaga, aparentemente por falta de combustible. Pasan los minutos, pero ninguno de los motores vuelve a encender. Después de poco más de una hora, el problema se vuelve mucho más claro y mucho más preocupante. El submarino de alguna manera se ha quedado completamente sin combustible. Los dos oficiales de mayor rango, los tenientes Douglas y Gallimore, intentan averiguar cómo demonios pudo haber sucedido esto. Después de que el personal de la sala de máquinas revisa cada tanque del submarino, hacen un descubrimiento devastador. Los dos tanques de reserva, el número 1 y el número 7, que se había asumido según el libro de registro durante los preparativos para partir, estaban llenos de combustible, y por lo tanto no se habían vaciado, de hecho estaban llenos de agua de compensación en su lugar. No solo eso redujo en 2.700 galones la cantidad esperada de combustible que tenían a bordo, pero la noche anterior, al transferir lo que pensaban que era combustible a los tanques principales, contaminaron gravemente el combustible que quedaba ahí, ya que simplemente bombearon con fuerza un montón de agua. Ahora, el aceite y el agua naturalmente se separan con el tiempo, pero la división en un tanque en movimiento dentro de un submarino no es tan limpia como el aceite y el agua en un vaso. Lo que significaba que había un montón de combustible en los tanques principales que estaba irremediablemente comprometido. De ahí los problemas que habían tenido durante el día. Sin embargo, las baterías se habían mantenido completamente cargadas. Pero, por otro lado, calculan muy rápido que el puerto más cercano, Hilo, está a unas 140 millas de distancia, y la batería no está diseñada para ese tipo de alcance.
Además, hay todo tipo de cosas en el submarino, como las luces, que funcionan con las baterías, lo que reduce aún más su capacidad. Después de algunos cálculos rápidos, los dos oficiales determinan que incluso si apagan todos los sistemas a bordo del submarino, excepto el motor eléctrico, y lo hacen funcionar a un ritmo apenas superior al de caminar, aún así solo llegarán quizá al 40% del camino a hilo antes de quedarse sin energía. Después de informar al suboficial principal del submarino sobre la situación, deciden revisar cada tanque en cada parte del sistema de combustible para ver si pueden encontrar más combustible en algún lugar. Mientras tanto, avanzarán con la batería en dirección a tierra, y si la búsqueda de combustible no da resultado, tendrán que pedir ayuda por radio. Resulta que hay una pequeña fuga de agua salada en uno de los tanques de combustible, pero no es lo suficientemente grande como para explicar los problemas que están teniendo ahora, aunque sí es lo suficientemente grande como para explicar los problemas ocasionales de contaminación de agua que han tenido durante la mayor parte del viaje. El problema más grande es que, después de revisar minuciosamente cada tanque, llegan a la conclusión de que, incluso si extraen hasta la última gota de agua, aunque sea ligeramente turbia, de cada tanque del submarino, y la dejan reposar por un par de días, solo obtendrían suficiente combustible para hacer funcionar los motores principales por unos minutos más, lo cual obviamente no va a ayudar en nada. Deciden que claramente es momento de usar parte de esa valiosa electricidad para enviar un mensaje de radio pidiendo ayuda. Pero ahora resulta que algo anda mal con la radio. Algo en algún lugar está haciendo tierra en el equipo, así que no saben si los mensajes que envían realmente están llegando a tierra, y definitivamente no están recibiendo ninguna respuesta. Ahora los 6 miembros principales de la tripulación del barco se reúnen y discuten qué pueden hacer. Incluso si sus señales están siendo recibidas, la comida podrida que tiraron antes, combinada con el hecho de que están justo al final de su búsqueda, significa que en este momento tienen muy poca comida y agua dulce a bordo. Incluso si un remolcador estuviera preparándose en este momento, bien podrían quedarse sin suministros básicos antes de que el remolcador los encuentre o antes de que lleguen a tierra, incluso si fueran remolcados. Alguien de los 6, no está registrado exactamente quién, sugiere en broma literalmente navegar de regreso a casa. Pero después de unos minutos, los 2 tenientes, ambos graduados de Anápolis y que recibieron una formación intensiva en técnicas de navegación a vela mientras estuvieron allí, empiezan a considerar la idea seriamente. Y después de algo de discusión, todos se ponen a buscar cualquier material que pueda usarse para hacer velas y aparejos. Se reúnen varias herramientas, tanto improvisadas como reutilizadas. Los kits para reparar hamacas resultan ser muy útiles en este sentido. Y luego es momento de encontrar los materiales. Se suben algunas de las cuerdas y sogas más ligeras, además de una gran recolección de hamacas, sábanas y otros materiales similares. Y la tripulación pronto se pone a trabajar ensamblando una vela hecha de una docena de hamacas. Se considera que la lona es el mejor material, trabajando únicamente con la luz de las linternas para ahorrar energía. Los toldos que normalmente se llevan a bordo para proteger el submarino del sol cuando está en la superficie habrían sido absolutamente perfectos para este propósito, pero en la prisa por partir se quedaron atrás. Las vergas se fabrican a partir de los marcos de las literas que se desmontan y se atornillan de nuevo en configuraciones rectas. Y al darse cuenta de que una sola vela los dejaría en un rumbo inestable, se sube el puntal de recarga de torpedos para formar el mástil de una vela de proa que, como mencionamos, sostendrá la primera vela hecha con una docena de hamacas. El mástil de radio, que es el elemento desplegable más alto del barco, incluso más alto que los periscopios junto a los que está, es elegido para izar la vela mayor. Para la mañana del día 12, la vela de proa está terminada y se iza, y al mediodía sopla una brisa y se establece un rumbo a la impresionante velocidad de un nudo. Alguien bromea diciendo que podría ser útil que un par de los tripulantes más fuertes naden hasta la popa y empujen. Uno de los jefes sugiere que podría haber una manera de mantener los niveles de batería altos, siempre y cuando solo usen la iluminación y la cocina, y ambas cosas, eso sí, con mucha moderación. Ahora que están en marcha, si desacoplan los motores diésel apagados de las hélices gemelas, las hélices girarán con la corriente. Esto convertirá los motores eléctricos en dinamos y recargará lentamente las baterías. Esta solución se implementa rápidamente y para ahorrar aún más energía se apaga el motor eléctrico de dirección, lo que significa que el submarino debe ser dirigido manualmente. Pero, al igual que un auto al que se le ha descompuesto la dirección asistida, esto requiere mucho esfuerzo, así que se organiza un turno corto con los hombres más fuertes del submarino para ayudar a mantener el rumbo.
Con una vela de proa que al menos los lleva en la dirección correcta, aunque sea a paso lento, ahora las mantas se cosen juntas para formar la vela principal. Más literas se convierten en la verga superior, y las barras de cortina de los oficiales se convierten en la verga inferior. Para la tarde, la vela mayor está izada y la velocidad aumenta a 1,5 nudos. Agotada, la tripulación descansa en su mayoría durante la noche. Pero en la mañana del día 13, con el punto más oriental de la isla más grande de Hawái a la vista, los marineros deciden usar la pluma de la grúa de carga de torpedos para crear un mástil de mesana. Usando la mayoría de las mantas y armazones de cama restantes para formarlo, esta tercera vela se instala con la pluma encajada en un soporte que en realidad está diseñado para sostener una pequeña grúa que normalmente ayuda a dar servicio a los motores en la sección trasera del submarino. Para media tarde, el submarino es ahora oficialmente un barco, ya que tiene 3 mástiles y la velocidad ha aumentado a aproximadamente 2 nudos. El resto del día 13 transcurre sin incidentes, pero el día 14 es más emocionante, con el submarino virando contra una molesta corriente de un nudo. Eso reduce a la mitad la velocidad de su avance. Además, se ven obligados a reajustar todas las velas cuando el viento cambia de dirección, pasando de este a oeste. En la mañana del día 15 determinan que están a solo 25 millas de hilo, pero pasan por una zona con muchos vientos y corrientes contrarias, así que deciden arriesgarse y usar el motor eléctrico de estribor durante 4 minutos para impulsarse hacia aguas más despejadas. Poco después de hacer algunos arreglos improvisados en la radio, logran enviar una señal, y pronto el R-12 es abastecido con raciones dobles y combustible y enviado para encontrar y reabastecer al R-14. Alrededor de las 6:00 del día 15 hilo ya está justo a babor, y por lo tanto se ordena que las velas, las vergas y todos los demás aparejos sean bajados al interior, y las baterías, que gracias a las hélices girando por el viento todavía están casi completamente cargadas, se utilizan para el último tramo hacia hilo bajo motor. A una velocidad de aproximadamente 3 a 4 nudos, las últimas horas se dedican a entrar al puerto y amarrar junto a un muelle comercial. La tripulación casi de inmediato se dirige al lugar más cercano que sirva comida caliente y cerveza fría, y luego pasa el resto del día 15 recuperándose de su odisea. A la mañana siguiente, el R-12 aparece y pronto se están transfiriendo suministros frescos y combustible. Poco después de las 11 de la mañana, el R-14 sale de hilo, ahora con una propulsión mucho más convencional, y alrededor de las 7:00 de la mañana del día 17, el submarino está de regreso en Pearl Harbor, dirigiéndose a la base de submarinos con bastante que explicar. Ahora, Nimitz pudo haber sometido a consejo de guerra a ambos tenientes, ya que el R-14 estuvo en un peligro considerable por no haber revisado manualmente todos los tanques de combustible al prepararse para salir, lo cual era el procedimiento. Pero considerando la prisa que hubo para sacar los submarinos a la búsqueda, así como su desempeño al lograr que el R-14 regresara a casa de manera segura, Nimitz, en cambio, optó por trasladar al comandante del R-13 para que se hiciera cargo del R-14, lo que también le permitió mantener al teniente Clark en su propio estado mayor. No nombrar a Douglas como comandante permanente del submarino en ese momento ya era suficiente reprimenda, consideró. Pero esto se suavizó con una carta de felicitación que escribió, en la que felicitaba a Douglas por recuperar el submarino, bajo el inusual método de propulsión a vela. El teniente Gallimore llegaría a comandar el R-15 antes de transferirse a la Reserva Naval a mediados de los años 20. Fue llamado de nuevo al servicio en la Segunda Guerra Mundial y volvería a encontrarse con Nimitz hacia el final de la guerra. Aunque ahora era un almirante de la flota, Nimitz todavía recordaba a Gallimore y lo saludó por su nombre. El teniente Douglas pasó a comandar el R-2, S-44 y S-38, permaneciendo en la Marina en servicio activo, y para la Segunda Guerra Mundial ya era capitán de navío a cargo de un buque nodriza de submarinos. Pero luego fue trasladado de nuevo y pasaría la mayor parte de la guerra comandando los convoyes de tropas, extremadamente valiosos pero también extremadamente vulnerables, que iban y venían del norte de África. La R-14 permanecería en Hawái durante el resto de los años 20 como un submarino activo antes de ser transferida a la Escuela de Submarinos en Connecticut en los años 30, cuando la clase S la reemplazó. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, fue trasladada a Key West, en Florida, y realizó una combinación de entrenamientos y patrullas antisubmarinas. Finalmente fue dada de baja en mayo de 1945 y sería desguazada al año siguiente. Eso es todo por este video, gracias por vernos. Si tienes algún comentario o sugerencia sobre algún barco para revisar, háznoslo saber en los comentarios abajo.
No olvides comentar en la publicación fijada para las preguntas del dique seco.